Bueno, bienvenidos al reporte semanal una vez más. Y en este caso en concreto, contenido bastante duro. De hecho, me he autocensurado partes de algunos artículos que el que le interese saber más, que los busque, porque pongo la fuente, porque son muy fuertes algunos de ellos. Pero básicamente vamos a pegar un repaso a la situación macroeconómica de Europa. Lo he comentado en redes sociales antes de empezar esta mañana. Como a la hora de comer aproximadamente he comentado, que aumenta la divergencia macroeconómica dentro de Europa. Es decir, si el problema ya existía antes de la heterogeneidad de Europa, fijaos que una parte de lo que vamos a comentar en uno de los artículos citaba que allá por el año 2000 todavía se tenía la esperanza de que se pudiese converger económicamente dentro de Europa, que países como Alemania se pudiesen aproximar más a Italia o a Francia y viceversa. Más bien España e Italia pudiesen incrementar pues sus tasas de paro, reducirlas, sus tasas de endeudamiento, reducirlas, su renta disponible por ciudadano, aumentarla, para que más o menos se aproximasen las variables de consumo, de ahorro, de gasto en Europa. No ha ocurrido, y no solamente no ha ocurrido eso, sino que la crisis post-COVID lo que va a traer es más bien un incremento en las divergencias. Las claves de todo esto las hemos explicado en semanas atrás, en reportes anteriores, donde hemos hablado de las resoluciones que han hecho las instituciones europeas al respecto, de las cifras de rescate, de los pronunciamientos que han hecho gobiernos como el de Francia o Alemania. O sea que todo esto ya estáis puestos al día los que seguís este reporte semanal. Pero, claro, lo que vamos a comentar hoy va a ser un poquito más duro. Más duro porque a través de Zero Hedge, un artículo de Zero Hedge nos plantea un mundo en Europa que en las próximas décadas incrementará su inestabilidad social, aumentará con efecto prácticamente inmediato la divergencia macroeconómica que existe y por lo tanto evidentemente nos dejará un escenario más difícil todavía que el que ya se planteaba, en el que, tened en cuenta, los nacionalismos y el euroescepticismo integrante de Europa, o sea, el que emergía en Europa, ese nacionalismo populista, véase Italia, por ejemplo, véase Francia, que también lo tiene, por cierto. Francia está en una situación de encrucijada entre el sur de Europa y el norte de Europa. Brutal. Bueno, pues eso está creciendo. Bien, entonces ahí estarán las claves. ¿Qué más vamos a comentar? Vamos a comentar algo muy interesante, las claves del crudo también, las claves del mercado de la energía, cómo esta guerra de precios iniciada por los sauditas, yo me remontaría incluso al año 2014. A lo largo de este tiempo, en los reportes semanales, llevo años haciéndolos, he explicado más de una vez las claves del mercado de la energía, de la divisa del rublo, de la corona noruega, y de cómo la industria del fracking está involucrada en todo esto, el orden geopolítico, Oriente Medio. Pues en este caso hoy vamos a hablar de precisamente cómo los flujos de comercio de energía a nivel mundial están cambiando por completo. Y es una gran sorpresa porque francamente te vas a dar cuenta que los amos del mundo van cambiando de manos. Es decir, si Arabia Saudita era un aliado estratégico de Estados Unidos fundamental, ahora cada vez más va a estar más vinculado al poder geopolítico de China. China se está haciendo con todo, ¿eh? Y esto no es una excepción. En el tema de la energía también. Vamos a ver cómo Europa y Rusia empiezan a aproximarse cada vez más por dependencia propia, por interés propio. El crudo ruso es bastante más estable en precios. Arabia Saudita, iniciando esa guerra de precio, ha perdido lo que pretendía era aumentar la cuota de mercado vendiendo un crudo barato y lo que ha conseguido es disminuir sus ingresos y hacer que la fluctuación del petróleo ruso, del petróleo de los Urales, sea más estable y por lo tanto Europa prefiera comprar energía de petróleo ruso. Así que va perdiendo cuota de mercado, lejos de ganarla. La estrategia ha salido mal. Pues esto lo comentamos también en ese artículo al detalle. ¿Qué más? Más cosas que os voy a comentar también. Una estafa muy interesante de oro falso en China. Una de las principales industrias chinas, de hecho, me parece que en total la cifra afectaría hasta el 2% de las reservas de crudo de China. Podrían ser falsas, porque han descubierto que básicamente están hechas con aleaciones de cobre chapadas con oro. Y lo han descubierto a través de pues una serie de empresas acreedoras que no se fiaban y que pidieron analizar con ultrasonido esas reservas de oro y se dieron cuenta que eran falsas. Nos trae a la memoria el caso que hubo en 2016 también con aleaciones de tungsteno, de cilindros de tungsteno dentro de los lingotes de oro que también comenté en su momento. Entonces... Estos son para escribir una novela, en serio, las anécdotas que ocurren en el mercado mundial. Y bueno, creo que alguna cosa más os he traído, o sea que... Pero bueno, vamos a empezar hablando, por supuesto. Bien, empecemos. Corona depresión. Este es un artículo de Zero Hedge, un artículo muy duro, lo advierto, es muy duro y tan duro que lo he autocensurado. O sea, ha habido partes de este artículo que van a extremo y que os invito a que lo leáis después vosotros por vuestra cuenta. Yo he tratado de dejar únicamente el contenido referente al aspecto macroeconómico, pero en este artículo se habla de conflictividad social,
etcétera, de auge de nacionalismos en Europa. Es devastador el artículo, no lo digo de broma. Entonces merece la pena que lo veáis al detalle, pero de todas maneras las claves del artículo están en este resumen que os voy a dar yo. Y empiezo. Incluso antes de la recesión de COVID, el sur de Europa apenas estaba en camino de salir lentamente de la deuda. Ahora estas esperanzas se desvanecen por completo. Las disparidades económicas entre el norte y el sur de Europa, que se han manifestado al menos desde finales del siglo XIX y particularmente desde la Segunda Guerra Mundial, se van a arraigar profundamente. Esto es parte de la razón por la que soy escéptico de los escenarios de guerra a corto o incluso medio plazo en la Europa occidental, la conflictividad social. En los años 90 y a principios de la década del año 2000, la Unión Europea todavía podía esperar con confianza que, a pesar de las considerables desigualdades, las naciones convergieran gradualmente al mismo nivel de vida y nivel de desarrollo. Esto, al fin y al cabo, era el sueño del proyecto europeo, ¿verdad? Y, por cierto, os recuerdo, todo lo que esté leyendo el artículo es literalmente obra de Cyril Hedge. No es obra mía, simplemente hago un comentario del artículo en cuestión. Estas esperanzas fueron alentadas por supuestos peculiarmente boomer. Que la riqueza crece en los árboles y todos somos iguales. Cuando se creó la moneda común del euro del 99 al 2002, el Banco Central Europeo declaró que la deuda pública de los países del sur de Europa era tan solvente como la de Alemania, y que las inversiones en ellos estaban efectivamente subvencionadas. Los bancos alemanes y especialmente los franceses aprovecharon la oportunidad para realizar inversiones masivas en el sur de Europa, lo que condujo en particular a un sector público hipertrofiado en Grecia y una enorme burbuja inmobiliaria en España. La burbuja estalló alrededor del año 2010, que fue cuando Grecia, por cierto, paréntesis, anunció su impago. Y sobre esto además hemos comentado 1000 veces, los escándalos que hubo, cómo se ayudó a manipular la contabilidad nacional griega para poder pasar los requisitos y ser miembro de la Unión Monetaria y Económica Europea. Todo esto tiene grandes ramificaciones políticas. La escala del desastre económico en el sur de Europa es probablemente la razón por la cual la canciller alemana Angela Merkel acordó duplicar notablemente el presupuesto de la Unión Europea a 500.000 millones en los próximos 3 años. Paréntesis, una cifra que, por cierto, vamos a comentar también hoy sobre el FedCoin, una cifra que es inmensa comparado con el estímulo fiscal que planifica Estados Unidos. O sea, se han pasado 3 pueblos, todo parece indicar, ¿vale? Recaudando préstamos de la Unión Europea para financiar las transferencias a países afectados por el coronavirus, particularmente el sur de Europa. Este esquema cuasi federal mejorado no tiene precedentes en términos de velocidad y escala en la historia de la Unión Europea. De hecho, paréntesis, es algo que hemos comentado durante las últimas sesiones, durante las últimas semanas. El paso tan significativo comparable al siglo XVIII en Estados Unidos, cuando los estados americanos decidieron emitir el bono del tesoro que respaldaba a todos los estados, ¿vale? La recaudación del tesoro americano, en vez de hacer una recaudación a través de la emisión de deuda por diferentes estados americanos. Pues esto es algo comparable al siglo XVIII de Estados Unidos, es decir, un primer paso hacia los Estados Unidos de Europa. ¿Dónde me he quedado? Este esquema cuasi federal, vale. Como observa Jen Quatremer, dado que el nuevo presupuesto se financiará con préstamos relativamente indoloros, los líderes europeos pueden tener fuertes incentivos para recurrir nuevamente a dichos planes a fin de encontrar el dulce final durante sus interminables negociaciones en la cumbre. Es decir, como ya vaticinamos en los reportes anteriores semanales, los debates parlamentarios para aceptar las medidas de ajuste fiscal que sí que vendrán, pese a que nos prometieron que no, estarán en poco tiempo en los parlamentos de los países de Europa y en los medios de comunicación, sin lugar a dudas. Tal como está el patio, que sabemos que políticamente está cada vez más inestable Europa. Significativamente, parece que el establecimiento alemán, sin contar con el Tribunal Constitucional alemán, básicamente ha aceptado la adopción por parte del BCE de préstamos masivos al estilo anglo para apuntalar la economía. Se refiere básicamente al estilo norteamericano, pero también se refiere al Tribunal Constitucional alemán porque sabemos que los tribunales alemanes tienen su propia batalla contra el BCE y lo hemos comentado también en las semanas previas con diferentes artículos y diferentes detalles. Esa batalla jurídica de los tribunales alemanes
al Bundesbank alemán, al Banco Central de Alemania, diciéndole que tendría incluso quizá que deshacerse de los bonos comprados de deuda europea durante los años previos. Es decir, un desastre si se ejecutase ese tipo de sentencia. Por cierto, el BCE recordó que no hay nada que discutir porque no tiene ningún tipo de jurisprudencia frente a instituciones europeas. Si se continúa indefinidamente, esto probablemente evitará un pánico financiero al estilo 2010-2011 en el sur de Europa. Pero esto tiene implicaciones controvertidas de redistribución e inflación en el mediano plazo. Atención, ¿eh? Si el sur de Europa no se recupera económicamente, podemos esperar una despoblación continua, ya que sus tasas de fertilidad siguen deprimidas y sus jóvenes más emprendedores, particularmente los educados, paréntesis, los universitarios, se dirigen al norte. La dependencia financiera y política de estas naciones del norte crecerá. Es decir, de nuevo, la fuga de cerebros que se llamó, ciudadanos con formación y con edad laboral que acuden al norte porque es donde tienen mejor oferta de empleo, continuará y se agudizará, según dicen. Políticamente tenemos terreno fértil para la inestabilidad, dice el autor de Zero Hedge. El régimen de Macron apenas puede mantener a raya a los elementos más optimistas de la población neofrancesa, ya sean chalecos amarillos o manifestantes BLM o BLM, que significan los Black Lives Matter. Es decir, por un lado bien, tanto la derecha, la clase media, como la izquierda, como los grupos de la sociedad que sean más minoritarios, están todos en pie de guerra y protestando. Por lo tanto, se inestabiliza por todos los flancos la situación en Francia. Y eso lo sabemos porque, acordaos, Chalecos Amarillos fue un movimiento que lleva más de un año protestando cada fin de semana en París. Se han incendiado restaurantes emblemáticos, se han producido conflictos durísimos con la policía. Y esto no parece que se vaya a amainar con la situación actual. Italia parece estar al borde de la explosión. Tanto el establecimiento político como la gente en general se está volviendo anti-Unión Europea. El incipiente movimiento populista Leftour, Five Stars, se ha derrumbado, movimiento 5 estrellas. La Liga Nacionalista de Matteo Salvini está siendo flanqueada, es decir, la han sacado fuera de juego, lo hemos comentado mil veces esto también, por enfrentarse a los presupuestos de la Unión Europea. Es decir, seguimos hablando de economía, aunque no lo parezca, ¿vale? Por los hermanos aún más nacionalistas de Italia, es decir, Italia se va a radicalizar. La desaparición de Salvini del escenario político italiano significará que se radicalizará más aún. Entonces dice, imagínese que el establishment euroglobalista en otros países ahora tendrá que manejar estas presiones con años adicionales de desempleo masivo y ajuste de cinturón. Es decir, la Unión Europea sabe que si aprieta el ajuste fiscal en países que ya estaban deprimidos, la presión social será una olla, o sea, una explosión. Italia tiene grandes posibilidades de cambiar decisivamente un régimen nacional populista en los próximos años. Y nos saca atención a este gráfico, es buenísimo, la renta per cápita disponible, y da la fuente en concreto a través del artículo de Zero Hedge, pero fijaos cómo realmente la renta per cápita en Europa, pues en el mejor de los casos, en los últimos 20 años se ha incrementado ligeramente para casos como Alemania o para casos como Francia. Pero en casos como el de Italia está por debajo del nivel en el que estaba hace 20 años. Los italianos ganan igual o menos ahora que hace 20 años. La clase media italiana se ha pulverizado. Sigue desapareciendo. Después de 20 años ganas igual o menos en el mismo tipo de trabajo. Pero en el caso de Grecia, por ejemplo, es terrorífico, porque del año 2008 hasta ahora ha perdido buena parte de la renta per cápita disponible que tenían. Es decir, se ha empobrecido la población. Entonces aquí, básicamente os hacía un comentario yo, los italianos ganan menos hoy que hace 20 años. Los griegos han perdido ingresos fuertemente en los últimos 10 años. La pobreza, en términos generales, ha aumentado. Esto es un hecho, no es una opinión. Es un hecho evidente. Luego nos podrán decir los políticos lo que quieran. Pero lo que estamos viendo con la renta disponible por países es que la renta per cápita, la renta por ciudadano, ha disminuido en buena parte de Europa. No decimos que se mantenga, es que ha disminuido. O sea, 20 años y ha perdido riqueza. Tenemos también un resumen de las cifras que sacaban el European Economic Forecast Spring 2020, es decir, las estimaciones económicas europeas de la Comisión Europea para de primavera 2020. Y nos da un escenario en el que vemos que realmente se polariza. Podemos ver perfectamente en casos, por ejemplo, como es la deuda, el debt GDP, deuda sobre el PIB, se dispara para el sur de Europa. Sin embargo, para el norte de Europa se mantiene muy estable.
El caso de Francia, lamentablemente, Francia se inclina más hacia el sur de Europa. De hecho, Francia, en muchos casos, es el último defensor de la línea de estímulo fiscal que puede quedar en Europa. Alemania va a abogar por la austeridad. Siempre lo ha hecho, es una cuestión casi religiosa en ellos. Y el resto de países miembros que tienen excesos de ahorro, evidentemente no van a querer financiar a estos otros. La Unión Europea es esto, son países. No es una Unión Europea como tal. Luego, ¿cómo unificas todo esto? Con coronabonos, con financiación europea de bonos federales. Eso es el proyecto que quieren hacer porque saben que si no esto se va a romper. Se va a resquebrajar, es un puzzle y se va a romper las piezas del puzzle. A menos que les peguen con pegamento duro, que es esa unificación fiscal de Europa. Porque si no será insostenible Europa. Si no lo unifican fiscalmente será insostenible el ajuste que hagan al resto de la población europea. Es decir, empobrecer al sur de Europa al mismo tiempo convenciéndoles de que es por su bien, es inaudito. Que le convenzas al ciudadano italiano, español, griego, portugués, de que sí, va a vivir peor, pero es por su bien. Que tiene que obedecer, que tiene que aumentar los impuestos, cerrar negocios y ver cómo, mientras toma las medidas que se le piden, incrementa la tasa de paro y disminuye la riqueza y desaparece la renta disponible en las casas, en los hogares italianos, españoles, griegos y portugueses, parece un argumento bastante difícil de sostener. Estamos haciendo una serie de medidas macroeconómicas que, lejos de mejorar la situación, la están empeorando. No de ahora, sino hace 10 años y en algunos casos hace 20 años. ¿Cómo convences al italiano medio de que los ajustes económicos que le impone la Unión Europea le van a beneficiar si 2 décadas después ve que gana menos dinero incluso? Es complicado, ¿verdad? Al menos. Luego, la credibilidad de las recetas macroeconómicas del ajuste fiscal europeo se caen a pedazos. Y con esto pasamos a otro tema.